Mi nombre es Aníbal y en esta oportunidad les quería traer una pequeña reseña de lo que es la prácticamente nueva consola digital de Behringer, la XR18. Básicamente esta consola forma parte de la familia de las versiones XI o XR de la marca Behringer, ¿sí? En esta oportunidad la que tenemos acá es una XR18, ¿sí? Que juntamente con la XR12, que es la más pequeña, la XR16 y la X18 conforman esta familia de consolas digitales que son para un público más bien que desea hacer performance en vivo, en escenarios, en iglesias, en lugares que no requieren de tantas entradas y salidas, ¿sí? ¿Qué es la característica principal? ¿Cuál es la característica principal de esta consola? Que es la que a muchos realmente le interesa y es la que sobresale por sobre todas las demás de este tipo de consolas, es el hecho de poder tener conectividad Wi-Fi y de que esta conectividad sea tan versátil que nos permita ser usada en cualquier tipo de dispositivo, ¿sí? Y cuando hablo de cualquier dispositivo estoy hablando desde una notebook, un teléfono celular que tenga Android, una tablet, un iPad, cualquier tipo de dispositivo que posea Wi-Fi nos va a ser muy útil para poder manejar y controlar esta consola. Si bien un tiempo antes existía, por ejemplo, la Mackie 1608, ¿sí? Si no me equivoco, la versión era 1608 Mackie DL, esta consola tampoco tenía controles físicos, no tenía potenciómetros ni ningún tipo de control que nosotros podamos manejar, ¿sí? Externamente. Tenía la opción de poder conectar un iPad. Pero ¿cuál es la diferencia que nos trae esta consola? Que en aquella oportunidad, ¿sí? en la versión de Mackie, el iPad se tenía que conectar por medio de un cable o por medio del conector y no tenía la opción de Wi-Fi. Si queríamos usar el Wi-Fi, teníamos que conectar la consola a un router externo y luego de ahí podíamos tener la opción del Wi-Fi. Y el problema también que traía esta consola es que solamente nos permitía utilizar las tablets que son exclusivamente de Apple, que son las iPads, ¿sí? En este caso tenemos la ventaja de que podemos utilizar tranquilamente cualquier dispositivo, ¿sí? Ahora, adentrándonos más en lo que es la consola, en lo que respecta a eso, tenemos que es una consola que pesa aproximadamente 3,5 kilos, que es muy compacta. Ustedes pueden ver que la puedo levantar con una mano, no pesa mucho, se la puede llevar en una mochila tranquilamente, que es lo que yo hago, y realmente es muy cómoda, ¿sí? ¿Con qué cuenta la consola? ¿Sí? Tenemos 18 entradas y en la parte central de la consola podemos encontrarnos con 16 entradas que son de tipo TRS, XLR, o en el lenguaje más coloquial podríamos decir que son entradas Canon Plug, ¿sí? Balanceadas obviamente. Las primeras dos, ustedes pueden ver acá, la entrada 1 y 2 dice Hi-Z, que básicamente son conectores de alta impedancia que nos permiten conectar un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Luego después tenemos las otras entradas en la cual podemos conectar un micrófono o cualquier otro instrumento musical, como por ejemplo un piano digital. Y luego tenemos dos entradas más que conforman junto a estas 16 entradas las 18 y que son entradas tipo auxiliar, ¿sí? Nosotros cuando vayamos al software, a la aplicación, vamos a ver que estos dos canales no están separados, sino que están juntos y bueno, básicamente nos permiten a nosotros conectar dispositivos como por ejemplo un reproductor de MP3, un teléfono y poder hacer playback, ¿sí? Es una de las utilidades que por lo menos le doy yo a estas entradas. En la parte inferior nos encontramos con 6 salidas, que son 6 salidas independientes, auxiliares, ¿sí? Y cuando hablo de independiente, ¿por qué? Porque cada una de las salidas se pueden mezclar de forma diferente, es decir, yo en cada una puedo elegir qué es lo que quiero escuchar, ¿sí? Entonces yo en un escenario puedo tener
6 retornos, 6 monitores distintos en el cual puedo configurar cada uno de acuerdo a lo que yo necesite. Y luego tenemos lo que es la mezcla principal en sus dos salidas, tanto canal izquierdo como derecho. Y para terminar en lo que respecta a la zona inferior de la consola, tenemos un conector que es para escuchar la mezcla a través de los auriculares, o bien, si no es la mezcla, también nosotros en la aplicación podemos elegir qué es lo que queremos escuchar. Podemos escuchar algunos canales independientes, podemos escuchar la mezcla total, así como sale en el principal, poder escuchar a través de los auriculares, o si no, poder escuchar algún canal solamente a través de los auriculares, ¿sí? En la zona superior tenemos lo que responde a la parte operativa de la consola. Básicamente tenemos un conector tipo Ethernet, ¿sí? Que conectamos una ficha RJ45 con un cable de red. Nos permite controlar la consola a través de una Mac, a través de una PC, ¿sí? O más bien una notebook, que básicamente hoy en día es lo más común. Tenemos luego acá un switch, ¿sí? Fíjense, que dice Ethernet, Wi-Fi Client o Access Point, y básicamente con esto elegimos en qué modo de conectividad vamos a trabajar con la placa, ¿sí? Si elijo Ethernet, entonces la placa se va a adaptar a que nosotros la utilicemos por medio de una notebook, ¿sí? Con un cable de red. Si la ponemos en Wi-Fi Client, entonces la consola lo que va a hacer es conectarse a un router, al dispositivo que aglutina a los demás dispositivos y que la van a controlar, o si no, la podemos poner en el modo Access Point, y el router interno de la consola va a permitir de que nosotros podamos conectar cualquier cosa a ella, ¿sí? Como les decía, que era una consola muy versátil, porque yo puedo conectar desde un teléfono, bajar la aplicación, ¿sí? Si tengo un teléfono con Android, puedo bajar la aplicación que es directamente para la notebook, ¿sí? Y poder manejarla con el Wi-Fi directamente de la notebook, o si tengo la posibilidad de tener algún producto tipo iPad, ¿sí? Que es bien más costoso, más difícil de tenerlo, también lo puedo hacer. Me bajo la aplicación XR en el iPad y la podemos manejar perfectamente, ¿sí? Lo interesante es que no solamente podemos manejar la consola con un dispositivo, sino que yo puedo tener conectado la tablet, puedo tener conectado el teléfono, la notebook y muchos dispositivos a la vez, y controlarla de esta manera. Siguiendo un poco con lo que son los puertos, sí, que tenemos acá arriba, tenemos los clásicos MIDI, in y out, ¿sí? Tenemos un USB, y que me dirán, ¿por qué el USB? Si yo ya puedo controlarla por medio de un cable de red, ¿sí? El USB lo que me permite es que no solamente controlar para hacer una performance en vivo, sino que también puedo grabar, ¿sí? Y no es que voy a grabar como un canal solo donde sale toda la mezcla, sino que me va a permitir grabar en 18 canales independientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el Cubase, lo abro y directamente al empezar a grabar voy a tener 18 canales independientes, que obviamente los voy a poder editar o trabajar independientemente sobre cada uno de ellos, ¿sí? Luego tenemos acá al final otro puerto que es muy parecido a este, pero con una funcionalidad totalmente distinta, que es, dice puerto Ultranet Personal Monitoring, que básicamente lo que nos permite a nosotros es, por medio de un dispositivo que vende Behringer, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en el escenario, soy el guitarrista y tengo al lado una batería, tengo un piano, tengo a los vocalistas, y yo lo único que quiero es que en mi monitor, ¿sí? En mi retorno, escuchar el bajo y la guitarra que estoy tocando. Entonces, directamente voy con este dispositivo, ¿sí? Que es un aparatito así, elijo cuáles son los canales que quiero escuchar en mi monitor, y esos son los canales que van a salir en el monitor, ¿sí? Pudiendo silenciar los otros o bajarlos un poco. Lo interesante es que hace un tiempo, básicamente una semana quizás, ha salido una aplicación que se llama XRQ, ¿sí? Que
nos permite hacer esto que les estoy comentando con este dispositivo, ¿sí? O sea, nos permite manejar cada una de las salidas auxiliares. Entonces yo voy a poder elegir cuál es la mezcla que quiero obtener en cada uno de los canales, ¿sí? Y bien, para no cansarlos más, vamos a ir a la parte que es por ahí la más interesante, ¿sí? del review, que es la aplicación en sí que nos ofrece la consola de Behringer, ¿sí? Que les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque son dos aplicaciones que les había comentado. La XR, que es la que nos permite manejar la consola, ¿sí? Y la XRQ, que es básicamente la que nos permite monitorear los canales que nosotros quisiéramos para los casos en que estemos en escenario y quisiéramos seleccionar simplemente algunas cosas, ¿sí? Para escuchar. Vamos a abrir la aplicación, primeramente nos aseguremos de que esté conectado a la consola, ¿sí? Para que nosotros podamos conectarnos tenemos que poner en Access Point, y una vez que tenemos en Access Point vamos a Wi-Fi. Esto vale tanto para cualquier tablet Android como para cualquier teléfono Android, ¿sí? Vamos a Wi-Fi, seleccionamos y directamente lo que hacemos es conectarnos al Wi-Fi de la consola, ¿sí? Entonces vamos a abrir la aplicación. Pantalla principal, nos pregunta cuál es la dirección, le ponemos search, directamente que busque, encontró la consola, seleccionamos, ¿sí? Fíjense, directamente ya está transfiriendo toda la configuración que hicimos ya alguna vez, podemos transferirla de la consola a la tablet o a la notebook en su defecto, ¿sí? O bien, lo que nosotros podemos hacer es, en el caso de la tablet no, o sea, en el dispositivo Android no, pero en una notebook, por ejemplo, nosotros podemos configurar para que una vez que nosotros conectemos la notebook a la consola, la configuración que nosotros hagamos en la notebook se transfiera a la consola, o viceversa, transferir la configuración que ya está guardada en la consola a la notebook, ¿sí? Les voy a mostrar la aplicación en la notebook porque es un poco más cómodo, ¿sí? para poder manipular, básicamente. Mejor con la notebook, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos acá? Fíjense, nosotros, en este caso la aplicación no está conectada, vamos a ir al setup, ¿sí? Vamos a poner, ahí me dice que está buscando dispositivos, no lo va a encontrar, ¿por qué? Porque estoy conectado a la red Wi-Fi acá de la casa. Desconectamos la red Wi-Fi, nos conectamos a la XR18, ¿sí? Perfecto, fíjense que acá dice que encontró, le ponemos connect y me pregunta, ¿con qué queremos sincronizar? ¿Queremos que vaya desde la computadora al mixer o desde el mixer a la computadora? Como yo ya tengo una configuración en la consola, le digo que vaya desde el mixer hasta la PC. Entonces me va a ir cargando todos los parámetros, ¿sí? Perfecto. Ahí tenemos los parámetros. Fíjense que acá básicamente se puede escuchar mi voz. O sea, se ve como a medida que hablo sube y baja el volumen del canal, la entrada. Y bueno, como les decía, nosotros podemos trabajar con canales independientes. Es decir, podemos seleccionar cada uno de los canales, ¿sí? Fíjense, tenemos la opción de cambiarle el color, el nombre, ¿sí? Si le quiero poner algún otro color, algún nombre, para que me sea más cómodo saber con qué estoy trabajando en el escenario. Esto siempre nosotros lo utilizamos de esta manera. El sonidista es el que se encarga de manipular la consola con la notebook, y en el escenario nosotros tenemos nuestros teléfonos y utilizamos la tablet para modificar algunas cosas que son más cuestiones de retorno y de monitoreo, pero en general por ahí la aplicación de la notebook es un poco más amigable para el sonido en general, ¿sí? para el sonidista. Entonces, como les decíamos, trabajamos con un canal y fíjense que tenemos todas estas opciones acá arriba, ¿sí? Que son básicamente las referidas, por ejemplo, al canal, en el cual nosotros podemos ajustar la ganancia del micrófono. Si le doy al máximo, ven que acopla. Entonces,
tenemos muchas opciones que, bueno, a medida que ustedes también tengan la consola y vayan conociendo la aplicación, se van a ir amigando, ¿sí? Tenemos el ecualizador, el compresor, muchas cuestiones que son de la dinámica del sonido que las personas que manejan el tema la van a entender, ¿sí? Acá tenemos, o sea, básicamente acá en Channel tenemos como un resumen después de lo que vamos a tener después, que son ya cada área con un poquito mayor de información y algunas opciones más, ¿sí? Por ejemplo, podemos activar el Phantom para los micrófonos que tengan condensador. Podemos aplicar una compuerta, ¿sí? Para los que por ahí no lo saben, es cuando tenemos sonidos muy bajos y no queremos que esos sonidos entren en el micrófono, aplicamos una compuerta en donde a partir de un cierto volumen recién ahí va a permitir procesar el sonido, ¿sí? El ecualizador, tenemos un ecualizador gráfico muy interesante. Fíjense que inclusive, acá voy a utilizar el micrófono que tengo, ¿sí? Nosotros podemos elegir ciertas opciones que nos van a figurar en el ecualizador cuáles son las frecuencias que están ingresando, ¿sí? A la consola. Fíjense que esto es recontra útil como para poder eliminar aquellas frecuencias que son inútiles. Podemos manejar aquellas frecuencias que molestan, que hacen acople en los retornos, etcétera. Realmente es muy muy útil, ¿sí? Luego tenemos la opción del compresor, ¿sí? Con algunos presets, como por ejemplo en el caso del bombo de la batería, en un bajo eléctrico, o bien si es vocal, ¿sí? Nosotros ya presionamos y tenemos como algunas como predeterminadas, ¿sí? Algunas opciones. Acá en la parte de send, ¿sí? Que son los envíos, básicamente podemos configurar cómo queremos que se comporten nuestros auxiliares, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo mi canal le voy a mandar al auxiliar, al retorno o al monitor número 1 y al monitor número 5, ¿sí? Eso es un ejemplo. Y los efectos también puedo mandarlos, o sea, puedo decirle al canal a qué efecto yo quiero que vaya, ¿sí? Porque más adelante acá vamos a ver que tenemos 4 racks de efectos. Por ejemplo, tenemos reverb, tenemos delay, muchos tipos de efectos, ¿sí? Que ustedes pueden ir viendo y que son muy fáciles de configurar. Fíjense que tenemos una cantidad bastante interesante de efectos, ¿sí? Así que bueno, no me voy a poner a explicar cada uno, pero realmente es muy útil para lo que es en vivo, porque podemos ya predefinir y tenerlos guardados, ¿sí? Para diferentes tipos de escenarios. Acá en la parte de meter, básicamente tenemos todo lo que entra y todo lo que sale, ¿sí? Todas las entradas, los efectos, los envíos, absolutamente todo tenemos acá en una sola pantalla para poder hacer control de eso, ¿sí? Bien, fíjense que todos estos menús, ¿sí? Todos estos menús se ajustan al canal que está seleccionado. Es decir, si yo estoy en input pero elijo el canal número 4, automáticamente me va a cambiar acá y todas las opciones que yo maneje, tanto ecualizador como compresor, envíos y todo, va a modificar todo lo referido al canal 4, ¿sí? Lo mismo pasa con la mezcla principal, ¿sí? Nosotros acá en la mezcla principal tenemos algunas cuestiones que se modifican y otras que no, ¿no? Por ejemplo, el ecualizador principal. Luego tenemos la de las entradas auxiliares y la de los efectos mismos, ¿sí? Es decir, yo por ejemplo puedo poner que en el rack 1 de efectos ponerle un reverb de tipo platea o un reverb tipo ambiental, por ejemplo, ¿sí? Elijo, lo puedo configurar acá, darle todas las opciones que yo quisiera, y luego me voy al canal de efecto y entonces le puedo ajustar la ecualización de ese efecto. Puedo decirle hacia dónde yo quiero que salga, porque le puedo decir que salga solamente en un monitor o que salga en parlantes principales pero exteriores, o laterales, perdón, quise decir. Básicamente la aplicación es muy versátil, muy cómoda, tiene muchas opciones que las podemos ir descubriendo a medida que la vamos utilizando, ¿sí?
Y como para ir finalizando esta review, lo que quería hacer es mostrarles esta aplicación que es la XRQ, ¿sí? Que nos permite a nosotros hacer monitoreos desde el escenario, ¿sí? Ya la consola está conectada. ¿Qué tenemos acá? Entonces una pantalla en la cual nosotros elegimos cuál es el bus que queremos configurar, ¿sí? Por ejemplo, retorno 1, ¿sí? En el bus 1, ¿qué queremos escuchar en el bus 1? Seleccionamos el bus 1, ¿sí? Y acá elegimos, quiero escuchar mi voz, la voz número 3, una guitarra, por ejemplo, que está en el canal 13 y un efecto, ¿sí? Ese quiero que sea lo que salga en mi monitor, el bus 1 que tengo ahí. Ahora, puedo decir que en el bus 2 quiero escuchar el 2, el 4, el efecto y el playback, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos una general, ¿sí? Que nosotros nos permite subir el volumen de todos esos canales que hemos seleccionado, ¿sí? Particularmente, es decir, entonces yo cuando subo el volumen general de acá, en mi retorno voy a escuchar más fuerte el volumen del canal 1, del playback, etcétera, 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 ¿sí? De esta manera entonces podemos hacer un monitoreo muchísimo mejor desde el escenario sin tener que andar diciéndole al sonidista, por favor subime tal canal, no escucho tal otro, ¿será que me podés amplificar un poco los bajos o bajame esto? Lo podemos hacer directamente todo desde acá y es muchísimo más cómodo.